Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen. Antes de pasar a los gráficos vamos a ver una primera diapositiva que me pareció interesante para compartir. No hace falta decir que estamos en una sociedad donde todos somos muy impacientes y aquí tendríamos la consecuencia a nivel inversiones. Podemos ver cómo desde la década de los 60 cada vez es menor el tiempo de conservación de acciones en cartera. En los años 60 era de 8,3 años, en los 70 los inversores conservaban sus acciones de media durante 5 años, en los 80 bajaron a 2,8, hasta que ahora apenas conservamos las acciones de media poco más de 7 meses. Si eres un inversor de corto plazo, ok. Pero aquí la mayoría dice que es inversor de largo plazo, pero después no tiene la suficiente paciencia. Acaba de finalizar septiembre, hemos tenido 2 meses complicados en bolsa, lo cual es absolutamente normal después de las subidas anteriores y porque tradicionalmente agosto y septiembre suelen tener peor comportamiento que otros meses. Pero por ejemplo, si nos vamos a la siguiente estadística, podemos ver qué pasa cuando el S&P 500 baja un 1% o más tanto en agosto como en septiembre. Cuando esto sucede, el mes de octubre suele ser bueno, en concreto el 76,9% de las veces termina en positivo y con una media de rentabilidad del 4,5%, que si se cumple no estaría nada mal. Ya si extendemos el resultado al cuarto trimestre, añadiendo noviembre y diciembre, el resultado es que el 92,3% de las veces termina en positivo y la rentabilidad media sería de un 7%. Por tanto, según esta diapositiva, tendríamos la estadística a favor en este último cuatrimestre del año. La siguiente diapositiva también nos dice que tenemos la estadística a favor y en este caso hace referencia a qué sucede cuando el S&P 500 lleva una subida entre el 10 y el 20% a finales de septiembre. En este caso no sería tan positiva como la anterior, pero aún así el 68,4% de las veces octubre sería positivo, con una media de rentabilidad del 1,1%. Si extendemos el resultado al último cuatrimestre, la estadística sería más favorable del 84,2% de retornos positivos con una rentabilidad media del 5,10%. Ahora ya un poco fuera de las estadísticas, la siguiente diapositiva hace referencia a la diferencia de retornos según el tamaño de las empresas. No está actualizada del todo porque está actualizada a fecha 26 de septiembre, pero sí nos vale evidentemente para ver la tendencia de fondo. En lo que llevamos de año, las empresas que están teniendo mejor comportamiento serían las 50 primeras del S&P 500. Si ampliamos el rango a las 100 primeras empresas, el resultado sería peor. Si lo ampliamos al S&P 500, seguimos reduciendo la rentabilidad. Si consideramos el S&P 500 con las 500 empresas de igual ponderación, fíjate que en lo que llevamos del año pues estaríamos planos. Y ya si tenemos en cuenta las empresas de pequeña capitalización, pues aquí incluso estaríamos más rezagados. Eso también se podría observar en la siguiente diapositiva, y es que el ratio entre small caps frente a compañías de gran capitalización ahora estaría en mínimos del año 2001. Por eso en el vídeo de ETFs que realicé recientemente decía que las empresas de pequeña capitalización, las small caps, quizás pudieran ser una alternativa ahora mismo si tenemos en cuenta la valoración a nivel fundamental. A nivel técnico veremos después el gráfico del Russell 2000 y por cierto, si no has visto el vídeo de los ETFs te lo dejaré en comentarios. Ahora sí, vamos a ver ya los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Vamos a comenzar por el gráfico del Nasdaq 100, índice tecnológico, que se encuentra en una etapa consolidativa de toda la gran subida previa. De momento no es que haya corregido demasiado porque si trazamos un Fibonacci vemos que no ha llegado ni siquiera al primer nivel del 38,2%. De momento la caída se ha frenado en la zona de la media, que es la primera zona de soporte junto a esta directriz que viene uniendo mínimos, y en cuanto a resistencias tendríamos este hueco bajista, la directriz que viene uniendo máximos y niveles de 15.618. Si nos vamos al S&P 500 también se encuentra corrigiendo, está intentando agarrarse a la zona de la media de 200 sesiones. Esta sería la primera zona de soporte junto a niveles de 4.238, primer nivel de resistencia los 4.325 que antes era soporte, después este hueco bajista y la directriz bajista principal. Bueno, ya por último los 4.541 que te decía ya en vídeos anteriores que era una zona de soporte importante de corto plazo. Bueno, desde aquí vinieron caídas y ahora se encuentra un poco rebotando desde zona de sobreventa. Ahora que vamos a entrar en el mes de octubre, ¿habrán finalizado ya las caídas? Ojo, porque después vamos a ver el gráfico del VIX. En el vídeo anterior dije que el VIX podía tener la clave y a corto plazo no está dando buenas noticias. Después lo veremos.
Ahora vamos a pasar al Dow Jones, que sigue con los objetivos activados por hombro cabeza, hombro invertido y por segundo impulso alcista, hacia 36.980 y hacia 37.360. Ahora bien, ya decíamos que se había perjudicado en el corto plazo, primero tras perder la directriz que venía uniendo mínimos y tras perder niveles de 34.029. No pudo superar la resistencia que marcábamos de los 35.000 y desde aquí se ha venido abajo. Ahora tendría primera zona de resistencia la zona de la media y zona de soporte importante los 32.540. Si pierde este nivel estaría anulando los objetivos alcistas. Nos vamos ahora a ver la situación del Russell 2000, índice de empresas de pequeña y mediana capitalización de Estados Unidos, que decíamos que a nivel fundamental quizás pudiera estar ya a niveles atractivos, pero a nivel técnico, de momento, habría que esperar a que batiese el nivel de 2033-2034 puntos. Y es que hace tiempo está desarrollando un movimiento lateral, si supera esta resistencia, daría una clara señal de mejoría activando una estructura de triple suelo. De momento está mostrando debilidad, ha perdido el soporte de los 1827, ya la siguiente zona estaría en los 1703 y por último en los 1644. Ya si nos vamos a Europa, tenemos aquí el gráfico del DAX que esta semana ha dado una señal de debilidad de corto plazo perdiendo el nivel de soporte que comentamos, la zona de los 15.456. El viernes comenzó la sesión con esperanza dejando una isla alcista pero cerró en mínimos muy alejados de los máximos de la sesión. Tendría primera resistencia por tanto en niveles de 15.518, primera zona de soporte este hueco alcista y niveles de 15.138. Evidentemente no ha sido positivo perder esta zona de soporte, aquí habría que esperar a que el precio dé nuevas señales alcistas. Si nos vamos al Eurostoxx, la situación es bastante similar, perdimos el soporte de los 4.197 y la sesión del viernes también fue una sesión de más a menos, marca resistencia en los 4.216, después en la media de 200 sesiones y en niveles de 4.342. Primera zona de soporte los 4.106. Ya si reducimos el zoom, soporte importante en el entorno de los 3.980 puntos. Si nos vamos al IBEX, índice español, parece que de momento está resistiendo algo mejor que otros índices. Tendría primera zona de soporte esta directriz que viene uniendo mínimos y la media de 200 sesiones. Primera zona de resistencia los 9.672. Nos vamos al CAC, índice francés, que a diferencia del DAX y el Eurostoxx de momento está respetando la zona de soporte, pero al igual que estos índices, el viernes tuvo una sesión de más a menos. En caso de perder la zona de soporte de los 7.033, la siguiente zona, en este caso ya bastante relevante, estaría en el entorno de los 6.792, en esta zona sombreada amarilla. Si nos vamos al MIP, índice italiano, en el medio y largo plazo continúa con el objetivo activado por segundo impulso alcista hacia niveles de 33.900 y en el corto plazo de nuevo ha perdido la directriz que venía uniendo mínimos. Ya había perdido esta dibujada en color negro, una directriz con mayor verticalidad y ahora acaba de perder esta otra dibujada en color azul. Tendría primera zona de soporte la zona de la media y niveles de 27.566. Ahora nos vamos a ver el gráfico que era bastante importante seguir. Era el gráfico de volatilidad VIX. Decíamos que si superaba niveles de 18,82 estaba activando una gran estructura de suelo y en ese caso lo más probable era ver subidas en el VIX y por tanto una continuidad de la consolidación en renta variable. Bueno, pues se superó este nivel y si proyectamos el objetivo pues nos daría un objetivo alcista en el VIX aproximadamente hacia la zona de los 25. Fíjate que aquí la sesión del viernes fue al revés que en renta variable. Aquí hemos tenido una sesión de menos a más. Esto es peligroso porque parece que la media de 200 sesiones quiere actuar de soporte, por lo que de momento tenemos este nubarrón a corto plazo. Un posible escenario es que en octubre comenzásemos el mes con subidas en la volatilidad, con una continuidad de la consolidación en renta variable, que aumentase el miedo, que bueno, ya esta semana hubo bastantes noticias negativas, no sé si las habéis visto. Yo por mi parte percibí que estaba el miedo aumentando bastante y si este miedo se extrema a niveles importantes, pues ya habrá que estar atentos a posibles oportunidades. Vamos ya al capítulo de acciones, vamos a empezar por Accenture, una compañía que continúa con el objetivo activado por este doble suelo hacia niveles de $361. El otro día presentó resultados, abrió con un hueco bajista importante, aunque de momento sin llegar la sangre al río. Dejó una vela de indecisión y después el viernes tuvo subidas. Tendría primera zona de resistencia, lo que queda de hueco bajista, y la directriz
que une máximos, después ya los 330,44. Primera zona de soporte, los 294,49. Esta zona de soporte ya es bastante importante de corto plazo. Nos vamos a ver la situación de Bayer. Aquí tenemos el gráfico de la compañía alemana que está teniendo un comportamiento lateral encajonada entre los 64,78 por la parte de arriba y los 35,72 por la parte de abajo. Además también tendría soporte en la directriz de largo plazo que viene uniendo mínimos. Incluso si trazamos una paralela y hacemos la directriz mucho más ancha, pues nos cogería bastantes más puntos. Esta sería la primera zona de soporte, primera zona de resistencia, la directriz que viene uniendo máximos. Nos vamos a la siguiente que me habéis pedido, Brookfield, que máximos nos dejó una figura de doble techo, a partir de ahí máximos y mínimos decrecientes. En el corto plazo tuvo una pequeña reacción alcista, pero de nuevo perdió este último mínimo, por tanto, de momento está débil, hay que esperar a que el precio se reestructure al alza. ¿Cuándo sería eso? Cuando la media de 200 sesiones sea capaz de girarse y empiece a actuar de soporte. Fíjate que aquí te dejo un hueco bajista importante, por lo que técnicamente de momento el aspecto no es positivo. Nos vamos a la siguiente, Carnival, que tras caídas aquí nos dejó una figura de hombro-cabeza-hombro invertido. A partir de ahí fue capaz de superar la directriz negra y fue capaz de cumplir el objetivo del hombro-cabeza-hombro invertido. Rebote bastante vertical y ahora se encuentra consolidando desde la directriz bajista de largo plazo, desde esta directriz dibujada en color rojo. Con esta consolidación ha llegado a la primera zona de soporte importante, la zona de la media de 200 sesiones. Veremos si es capaz de agarrarse a esta zona. En caso de perderla, el siguiente nivel de referencia sería la directriz que viene uniendo mínimos, que además coincidiría con esta antigua zona de resistencia. Estamos hablando de niveles ahora mismo en el entorno de los 11,35 aproximadamente. Nos vamos a la siguiente, Centen, que técnicamente aquí podríamos hablar de una especie de hombro cabeza a hombro, que si nos creemos este objetivo nos llevaría a la zona de los $50. Digo si nos creemos porque aquí la neckline es bajista, lo cual resta fiabilidad, pero bueno, perder esta directriz no fue positivo y de hecho ahora mismo esta importante zona de soporte ahora está funcionando de resistencia. Aquí lo vemos una vez y esta semana de nuevo ha frenado las subidas. Ahora, en caso de superar los 71,66, daría una primera señal positiva porque estaría activando una estructura de doble suelo. Si continúa la consolidación, va a ser importante lo que haga el precio en la media de 200 sesiones. Veremos si la media es capaz de girarse y empieza a actuar de soporte. Nos vamos a la siguiente que me habéis pedido, Glencore, una compañía que no tiene mal aspecto técnico, aunque ahora está cerca de una zona de resistencia importante. Aquí la tenemos. Veremos si es capaz de dejarla atrás para ir a atacar la zona de máximos históricos que estaría en los 554,20. ¿Cuándo daría una primera señal negativa? En caso de perder la directriz que viene uniendo mínimos. Perder esta directriz sería un primer síntoma de debilidad. Después tendría soporte en los 407,14 y en los 389,63. Por tanto, sería importante superar la zona de resistencia, que la media se gire y pase a ser soporte. Nos vamos a la siguiente, Iberpapel, que en el largo plazo tuvo caídas bastante importantes y ahora se encuentra rebotando desde la zona de los 11,38. Tiene una primera zona de resistencia en los 16,95, primera zona de soporte en los 14,85. Nos vamos a la siguiente, ticker NXPI, que aquí te dibujó una especie de triángulo simétrico roto al alza y tras activar el objetivo ya lo habría cumplido. Después de cumplir el objetivo vinieron caídas y ahora está actuando de momento esta zona sombreada azul como una zona de soporte. Estamos hablando de niveles de 191,40. Veremos si desde esta zona y desde la media se retoman las subidas. Si fuese capaz de superar los 230,72, si supera la resistencia de máximos históricos, estaría activando un segundo gran impulso alcista Fibonacci. El objetivo sería hacia la zona de los 304 aproximadamente. Eso en caso de que supere máximos históricos. Ya más a corto plazo tendría zona de resistencia en este entorno de los $210. Nos vamos a la siguiente, Mastercard, que anuló un gran objetivo de rectángulo roto a la baja, aunque antes de anularlo dio señales alcistas. ¿Cuál fue la señal? Aquí esta divergencia. Mínimos decrecientes contra mínimos crecientes, se supera este máximo y activa objetivo alcista. Por tanto, se encuentra ahora mismo Mastercard en tendencia alcista con zona de soporte de largo plazo en los $276, primera zona de soporte de corto plazo en la zona de la media, que además coincide con la zona de resistencia anterior, con esta zona de los $388, $397.
Yo aquí empezaría a vigilar porque si trazamos una directriz que une máximos y trazamos su paralela, pues prácticamente nos saldría un canal ascendente. Nos vamos a la siguiente, de ticker TTD, de Trade Desk, que tendría pendiente un objetivo por suelo hacia niveles de 113, es decir, prácticamente nos llevaría a la zona de máximos históricos que estaría en los 114,09. Aquí en el corto plazo te dibujo una pequeña estructura de doble techo, a partir de ahí correcciones a la media, en primera instancia funcionó de soporte y recientemente de nuevo vino un nuevo ataque a la media. De momento ha podido resistirlo, de momento la media ha actuado de nuevo de soporte, pero no es positivo que ataque tantas veces esta zona. Veremos si desde aquí finalmente se retoman las subidas. La media, por tanto, es la primera zona de soporte, después los 69,72 y anularía el objetivo de suelo en caso de perder la zona de los $39. Nos vamos a la siguiente, United Health, donde si vemos el gráfico con poco zoom, la tendencia habla por sí sola, con subidas estratosféricas desde los 12 euros hacia los 550 desde el año 2008. Ahora, viendo el gráfico con un poquito más de zoom, vemos que lleva un año sin hacer prácticamente nada, lleva un año con tendencia lateral, con zona de resistencia en máximos históricos en el entorno de los 550, zona de soporte en el entorno de los 437, en esta zona sombreada azul. Perder el soporte sería una señal bastante negativa y abriría las puertas a que quizás pudieran venir más caídas. Por tanto, ojo a este soporte, mientras no lo pierda, la situación técnica sería positiva. Primera resistencia en los 514 y en la directriz que une máximos, primera zona de soporte en la media y en los 471,53. Nos vamos a la siguiente, Urbas. Vamos a ver el gráfico con poco zoom y aquí el gráfico pues habla por sí solo. Este tipo de valores son chicharros, valores en los que podemos perder muchísimo capital, valores en los que hay que tener muchísimo cuidado y que por lo menos para mí no me resultan nada interesantes. Dicho esto, tiene una zona de soporte importante en los 0,032. Fíjate que aquí te dibujo una estructura de doble suelo y a partir de ahí vino este repunte en el precio. Ahora de nuevo, cuando fue a visitar esta zona, vino un pequeño rebote y ahora estaría luchando contra la zona de la media, que es la primera zona de resistencia. Por tanto, valor peligroso, yo aquí no recomiendo estar, a pesar de que puedan venir rebotes importantes. Nos vamos a la siguiente, Supermicro Computer, una compañía que tuvo fuertes repuntes y que ahora se encuentra consolidando. Aquí nos ha dejado un hueco bajista bastante importante, lo cual llama por lo menos a la precaución. Este tipo de huecos tras fuertes subidas no me gustan demasiado. Además aquí lo vemos, un incremento de volumen. Como positivo es que la media de 200 sesiones en diario está en fase ascendente. Esta sería la primera zona de soporte junto a niveles de 228. Después tendríamos los 213, este hueco alcista y el hueco de escape en el entorno de los 110. Si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que la media de 200 sesiones en semanal obviamente también está en fase ascendente, aunque el precio está ahora mismo bastante alejado de la misma. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar, que esta semana ha testeado el nivel de soporte importante que marcamos en este entorno de los 1,0510, es decir, en esta zona, y de momento ha sido capaz de respetarla. Desde aquí ha venido un rebote, pero la zona que antes era soporte ahora está actuando de resistencia, zona de los 1,0632. Si nos vamos a un gráfico horario, vemos que aquí frenó las caídas y te dibujó una estructura de rectángulo, a partir de ahí rebotes hacia la zona de la media, pero mientras la media siga en fase descendente en horario, mientras no sea capaz de girarse al alza, seguirá el peligro de más caídas. Respecto al oro, continúa consolidando, no ha podido con las resistencias que marcábamos, la primera la zona de la media y después los 1987, perdió esta zona de soporte y a partir de ahí más caídas. Siguiente zona de soporte a vigilar, los 1803. Si nos vamos a la plata, decíamos que tenía primera zona de resistencia a la media y bueno, el viernes fue a atacarla y la vela que nos deja es peligrosa, una vela con sombra superior alargada. Ahora estaría en la primera zona de soporte, los 22,11, después ya tendría los 19,90 como zona a vigilar. En cuanto al petróleo Brent, tenemos aquí gráfico diario que había avisado con posibles subidas con esta activación del rectángulo roto al alza. A partir de ahí, recuperación del precio del petróleo y ahora se encuentra consolidando un poquito las subidas previas. Tendría una primera zona de soporte importante, esta antigua zona de resistencia, entre los 88 y 89,30, primera zona de resistencia los 95,96.
Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.